Vamos con el tema del Papa Francisco. Claro que sí, por supuesto. A eso remitían las señas de... Dale, dale. Está con nosotros Marcelo Márquez, que es profesor de Filosofía y Teología. ¿Cómo te va, Marcelo? Leo Montero te saluda. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, todo lo que pueda decir un papa o un sacerdote con respecto al sexo, ¿sí? Para mi gusto, siempre es tomado por la Iglesia Católica como, ojo, ¿qué van a decir? Hablaron y dijeron la palabra del pecado, sexo. ¿Viste que es como... la iglesia, sexo, es como que no se puede hablar, como que es pecado, como que es tabú, y un montón de cosas que yo creo que le han hecho muy mal a la religión y a la humanidad en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo describirías vos esto que dijo el Papa, que definió el placer de comer y tener sexo, que es algo como que proviene de Dios, así lo definió, y como que hace bien, porque hace bien al amor, por ejemplo, y porque es la posibilidad de mantener la especie procreando? No veo nada raro. ¿Qué te pasa a vos? Y me parece que muy bien lo que se plantea, digamos, eso sale de una entrevista que le hace un periodista italiano, ¿no? Al Papa, en donde fundamentalmente el tema que se trata es el tema gastronómico, digamos. Y Francisco ahí plantea que el placer no es ni católico ni cristiano, que es un don divino. Y es más, yo creo que en esta cosa de liderazgo que tiene Francisco, en el que se mete en temas que anteriormente la Iglesia no se quería meter, profundiza en la cuestión y dice no solamente que, digamos, el placer es bueno, sino que el placer sexual se hace para embellecer el amor. Sí, Esto me total. parece que es una cosa muy interesante de nuestro Papa argentino, ¿no? No, es interesantísimo que desde él, ¿no? El sumo pontífice diga esto para mi gusto, para desdramatizar un poco lo que tiene que ver con el sexo, con la iglesia, en este caso con la iglesia católica, con esta cosa del pecado, con llegar las chicas virgen al matrimonio, un montón de cosas milenarias, que me parece que para mí han quedado, lo digo siendo católico, pero no soy un tipo extremadamente religioso, que le pongo tanto drama, ¿no?, al tema. Para mí, justamente, esto lo aliviana un poquito. Lo que tiene de interesante me parece es que lo que se plantea es la posibilidad de comprender la sexualidad de una manera distinta, ¿no? Es decir, que va más allá, digamos, de solamente un uso egoísta, mecanizado, sino que en el encuentro íntimo entre dos personas, la donación significa poder también disfrutarse el uno del otro. Yo creo que el concepto de placer utilizado en Francisco está muy bien planteado en el sentido de que cuando uno se apasiona por las cosas, por cosas de la vida, le mete este elemento que tiene que ver con el placer, ¿no? Estamos, por ejemplo, en este contexto de pandemia en el que hay tantas necesidades, por ejemplo, el trabajar por el bien común, y para mucha gente que hoy en día ha salido a ayudar, es una pasión que produce placer, y el placer produce hormonas positivas que generan vida y valor, ¿no? Pero me parece que sí, que va en la línea de lo que vos decís, Leo. Es decir, hay un elemento que antes no se encaraba desde dentro de la Iglesia, que es la cuestión que tiene que ver con la sexualidad, y que hay un valor en sí mismo que la sexualidad tiene, y que sirve para la donación de las personas que lo comparten, siempre que esto no sea egoísta, no sea Claro, mezquino. claro. Nosotros sabemos que hoy, por ejemplo, a nivel mundial, el tercer negocio más redituable del mundo es la trata de personas para la esclavitud sexual, Tremendo. digamos. Y ahí podría decirse que los sujetos que manejan esta economía desde una mirada tremendamente capitalista, pero extremadamente egoísta, y quizás en eso también, entonces, el planteo es qué tipo de placer, ¿no? Y hacia dónde nos lleva. Sí, Pero me parece que vos lo planteás
desde una línea que tiene que ver con el encuentro entre dos personas, con esto de descontracturar, desdramatizar la cuestión de la sexualidad y que hace a la vida cotidiana de todos los sujetos y es muy valiosa, ¿no? Exactamente, alivianar un poco el peso que la iglesia misma le ha puesto durante años, porque evidentemente es algo que pasa en el mundo, lo que no quita que se luche contra lo otro, que es la parte Exacto. asquerosa y espantosa de todo esto, donde humanos lucran con otros humanos en pos de, o agarrándose del tema del sexo. Por supuesto que el placer de comer no resiste ningún análisis. Este Papa, y te hago la última, por favor, en 30 segundos, pues no tengo tiempo. Este Papa argentino, que es un apasionado del fútbol, del mate, de otras cosas, de la simpleza de caminar, de tomarse el colectivo en Buenos Aires, de andar en un auto modelo 2006 en el Vaticano, de rechazar lo que tenía el otro. No sé si viste The Two Popes, es muy buena la película, cómo cuenta el traspaso de lo diferentes que era Benedicto y él. Digo, ¿es un papa que vino a romper con un montón de reglas que la iglesia tiene hace muchos años? Es un papa que me parece que quiere que la iglesia salga al mundo, dialogue con las personas y está muy en relación con la gente. Habla de las cosas que le pasan a los seres humanos todos los días. Si uno sigue el Twitter del Papa, va a poder ver ahí lo humano que es el Papa, digamos, su compromiso con la humanidad, pero aparte con las cosas sencillas en lo cotidiano que vive la gente, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y que hace que la gente se siente identificada. Es muy argentino también el Papa, ¿no? Como decías vos, habla del mate, es hincha de San Lorenzo. No sé, yo no soy de San Lorenzo, pero digo, lo banco al Papa cuando celebro estas cosas, que son las cosas que lo hacen que se identifique Claro. con el que anda de a pie todos los días y al que le preocupan las cosas, pero que también lo acerca un poco a Dios, que me parece que en otro momento, en otras circunstancias, la Iglesia eso por ahí no lo permitía. Este Papa, al contrario, favorece este tipo de cuestiones, ¿no? En la relación con las personas. Bien, Marcelo, gracias, papá. Un abrazo enorme. Un gusto estar con vos, Leo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un Muy abrazo amable, grande. muy amable. Le salí el tema del Papa y le dije gracias, papá. O sea, me fui al carajo, ¿no? Porque en este Sí, caso, Leo. papá es lo que digo habitualmente, ¿no? Pero no era, una cosa es papá y otra cosa es papá. No es lo mismo. Marcelo Márquez es profesor de filosofía y teología y estuvo muy bueno todo lo que dijo.